Bienvenidos a este nuevo capítulo. El vídeo de hoy trata sobre la llamada Embajada Keicho, una expedición diplomática japonesa a la España del siglo XVII que no se puede comprender sin investigar antes el primer encuentro entre Occidente y Japón, unas décadas antes. Dicho esto, vamos al asunto. Nos encontramos en el año 1543. Un barco portugués acaba de naufragar en la costa de la isla de Tanegashima. Son los primeros occidentales que entran en contacto con los habitantes de Japón. El capitán del barco, Méndez Pinto, es llevado ante el señor feudal de la isla. Tras dar un paseo junto a él, logra cazar un pato con un arcabuz. La detonación del arma deja de piedra al gobernante de la isla, ya que los japoneses desconocían las armas de fuego. Los habitantes denominaron a los visitantes europeos como los Nanban, o bárbaros del sur, palabra de la cual también deriva un tipo de arte y escenas de la época. Los misioneros católicos llegaron en 1549, con la intención de llevar su fe a este territorio recién descubierto. Desde Roma se encomienda esta misión a los jesuitas, aunque no es la única orden. La mayoría eran portugueses y el resto españoles e italianos. Muchos comerciantes empezaron a llegar en esta época. Los jesuitas hacían de organizadores del comercio, además de dedicarse a ganar almas, enlazando la ruta de Japón con Macao y Manila, llevándose una parte de los beneficios. Muchos daimios o señores feudales eran favorables a esta llegada, ya que podían ser unos valiosos aliados a la hora de alcanzar el puesto de shogun, gracias a sus armas de fuego y posibilidades de comercio. Uno de los primeros fue Oda Nobunaga, quien compró 500 de ellas para sus tropas. Los japoneses del sur empezaron a fabricar sus particulares arcabuces, llamados Tanegashima, nombre recibido de la región donde los portugueses naufragaron, y en breve tiempo fueron incorporados a los distintos ejércitos, los cuales decantarían importantes batallas. Para 1567, el país se encontraba inmerso en el periodo Sengoku, una situación de guerra civil entre los distintos feudos, en los que se dividía el territorio. En 1580, una crisis sucesoria hace que la monarquía portuguesa se una con España, pero fue el daimyo Toyotomi Hideyoshi, quien controlaba casi todo el país, el que promulgó un edicto que expulsaba de Japón a los religiosos occidentales, aunque no se prohibía el comercio con Europa. Hideyoshi creía que los daimyo que se habían convertido al cristianismo, en su mayoría en Kyushu, la última zona conquistada, podían, llegado el caso, ser más fieles a los jesuitas que a su gobierno. Incluso temía una invasión europea apoyada por ellos. La persecución solo paró en el año 98, con la muerte de Hideyoshi. En 1603 reaparece la figura del shogun, en la persona de Tokugawa Ieyasu, quien finaliza la unificación del país. España no tenía mucho interés en aumentar el comercio con Japón, y solo quería tener buenas relaciones, ya que en los viajes de Manila a Acapulco, las naves comerciales tenían que pasar muy cerca de las costas de este país, a las que a menudo se veían arrastrados por tormentas. A partir de 1600 empiezan a llegar a las costas navíos ingleses y holandeses, con afán de comerciar con los nipones, desplazando así a España y Portugal. Date Masamune, un importante daimyo del noroeste, estaba interesado en poder comerciar con España y Portugal, ya que hasta entonces se había beneficiado principalmente Kyushu, al suroeste. En el año 1612, Masamune conoció al padre franciscano Luis Sotelo, que estaba intentando organizar una expedición a Europa para pedir al rey Felipe III y al Papa Pablo V un mayor envío de franciscanos a Japón. Los superiores de Sotelo sospechaban que lo que realmente quería con la expedición era pedir al Papa la creación de una diócesis en la zona del norte de Japón, independiente de la de Nagasaki, controlada por los jesuitas, y ser nombrado obispo de ella. Masamune deseaba con la expedición contactar directamente con el rey de España para establecer una relación comercial con Nueva España y Europa, que pasase por su feudo, por lo que decidió financiar el viaje a condición de introducir esta petición comercial como uno de los objetivos. La expedición contaba con el permiso de Tokugawa Ieyasu, consuegro de Masamune, pese a que el mismo shogun había prohibido el cristianismo en la capital en 1612. La expedición es capitaneada por un samurái llamado Asekura Tsunenaga. El padre Sotelo se encargaba de hacer de intérprete y consejero, y un delegado del virrey de México
llamado Sebastián Vizcaíno, que solo viajaría hasta Nueva España, y unos 150 japoneses, a bordo de la nave San Juan Bautista, zarparon de la provincia de Miyagi en octubre de 1613. Al arribar la expedición a México, llegaron, a través de numerosas cartas al virrey, noticias alarmantes desde Japón, donde el shogun Tokugawa Ieyasu acababa de prohibir oficialmente el cristianismo en todo el país, expulsando a los sacerdotes extranjeros, obligando a los japoneses cristianos a abandonar la doctrina católica, derribando iglesias y liquidando a los fieles. Como gesto de buena voluntad, decenas de japoneses que formaban parte de la comitiva deciden convertirse al cristianismo bautizándose en México. Finalmente parten hacia España, aunque el número de japoneses que continuaron la expedición pasó a ser mucho menor. Se cree que entre 20 y 30. El resto volvió a Japón. El 5 de octubre llegan a Sanlúcar de Barrameda, desde donde remontaron el Guadalquivir hasta Coria del Río, cerca de Sevilla, una localidad donde residirían durante un tiempo, y que es conocido como un pueblo japonés dentro de España, en una anécdota muy interesante que luego veremos. Después fueron recibidos con grandes festejos en la capital sevillana por el alcalde, el conde de Salvatierra, y alojados en el Palacio del Alcázar. Asekura Tsunenaga hizo entrega al alcalde de una carta de Date Masamune, otra en su mismo nombre y 2 parejas de katanas. El fraile Sotelo miente como un bellaco y dice ser enviado directo del shogun Tokugawa. También dice que Masamune será su sucesor, inventándoselo completamente. Posteriormente, el alcalde de Sevilla les entrega varios coches de caballos para que pudieran hacer camino hasta Madrid, donde tenían pensado entrevistarse con el rey Felipe III. El mismo Sebastián Vizcaíno, que había viajado con la embajada hasta México y que había conocido los detalles del viaje, escribió al Consejo de Indias, advirtiendo de las verdaderas intenciones del franciscano e informando de que en realidad actuaba de forma completamente independiente del shogun. También relata que Masamune solo está interesado en el cristianismo y en la expedición por motivos puramente comerciales, y que Tokugawa está persiguiendo ferozmente a los cristianos por todo Japón. Con toda esa información, era de esperar que la corte de la capital desconfiase de Sotelo en particular y de la expedición en general. Cuando llegaron a Madrid, el 20 de diciembre de 1614, se les aposenta en el monasterio de San Francisco, un lugar modesto, y no son recibidos por Felipe III, ya que ni siquiera traen una carta del shogun, sino de un señor feudal a su mando. Tras la insistencia del padre Sotelo, se reúnen en audiencia con el monarca. Asekura Tsunenaga hace entrega a Felipe III de la carta en la que Date Masamune explica el objetivo de la expedición. Solicitaba el envío a sus tierras de religiosos y mercancías, cuyo transporte se ofrecía financiar, además de proporcionar privilegios a los comerciantes españoles, tales como tierras donde vivir o exención de impuestos. Durante su estancia, Asekura es bautizado en la corte en presencia del rey, donde tomó el nombre de Felipe Francisco Asekura, honrando así tanto a Felipe III como a la Orden de los Franciscanos. Se autorizó a la comitiva a visitar Roma, y el rey admitió que pensaría acerca de la oferta comercial, siempre y cuando Japón interrumpiese totalmente su comercio con Holanda. Así, y sin más garantía que una tímida promesa verbal, la embajada llegó a Barcelona. De allí partieron por mar, haciendo escala para llegar a Roma a finales de octubre. Antes de que ellos llegasen a la capital italiana, había llegado una carta de Felipe III al embajador español en la ciudad, en la que se decía que había que impedir cualquier posible acuerdo entre la expedición y la Santa Sede, con la información que el Consejo de Indias había recopilado acerca de Sotelo, la situación en Japón, etc. La comitiva fue recibida con grandes desfiles y festejos en la ciudad, y se vieron en audiencia con el Papa. En una de estas audiencias, Asekura pide el envío de misioneros, la mediación con Felipe III y ayuda para establecer relaciones comerciales con México. El Papa alabó a Date Masamune, pero no dijo nada acerca de las peticiones de este. El padre Sotelo solicitó al pontífice crear una nueva diócesis en Japón y se propone a sí mismo como obispo de la misma. Cuando Felipe III es informado, vieron confirmadas sus sospechas. El rey ordenó que a su vuelta a España la expedición debía dirigirse a Sevilla sin pasar por Madrid, y una vez allí
zarpar de vuelta a Japón. La expedición decidió desobedecer las órdenes y dirigirse a Madrid, donde llegaron en el mes de abril. El rey ordena que se dirijan a Sevilla sin más dilación. Para retrasar la partida, el padre Sotelo y Hasekura fingieron estar enfermos y así ganar tiempo para poder comunicarse con Felipe III y pedirle una carta oficial donde confirmase el envío de más misioneros a Japón. Sotelo escribió al ayuntamiento de Sevilla, afirmando que, pese a las noticias cada vez peores que llegaban desde Japón, en el feudo de Data Masamune no se estaba persiguiendo a los cristianos. El 3 de junio de 1617 se les vuelve a ordenar que partan inmediatamente, esta vez asegurando que la tan deseada carta de Felipe III les sería entregado a su paso por Filipinas. La comitiva partió de Sevilla. Fue en este momento cuando algunos de los delegados japoneses, se cree que unos 6 o 7, atemorizados por la situación en la que se encontraba Japón y no queriendo ser obligados a abandonar la doctrina cristiana o morir, y habiéndose acostumbrado a la vida en Corea del Río, donde habían residido en el último año, decidieron quedarse. Son estos enviados samuráis católicos los que parece que se emparejaron y tuvieron descendencia con mujeres de Corea del Río, y dieron lugar a la aparición del apellido Japón. En 2013, el emperador Naruhito visitó la ciudad. Tras unos análisis de ADN, parece que no tenía ninguna relación genética con los orientales. Aún así, la ciudad de Corea se mantiene como heredera de esta tradición, y hay estatuas y celebraciones en honor de aquellos que se quedaron hace 4 siglos. Tras su paso por México y llegar a Filipinas, la expedición recibe la carta de Felipe III, una comunicación protocolaria pero que no atendía a ninguna de las demandas de la expedición. La embajada finalmente llegó a Sendai 7 años después de su partida. El padre Sotelo recibió la orden de permanecer en Filipinas y después fue llevado a Nueva España, prohibiéndole volver a Japón. Sin embargo, 2 años más tarde, infiltrándose clandestinamente en un barco chino, consiguió llegar a territorio japonés para ser descubierto y encarcelado. Se sabe que escribió a Data Masamune pidiendo la ayuda, pero no recibió respuesta por parte del daimyo, recibiendo la pena capital en 1624. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre digo, no olvidéis suscribiros, si os ha gustado, compartir con vuestros amigos y familiares. Gracias por vuestro tiempo, disfrutad de la vida y como siempre, un buen saludo.